del fin de semana intentaré subir algunas clases a la plataforma Moodle para que puedan ustedes repetir algunos la lección, otros para que la escuchen por primera vez, los que no pudieron conectarse, ¿verdad? Por el caso de Marce y Ruder, que tuvieron algunos problemitas al arranque del curso. Voy a intentar subir unos 2 o 3 videos, los que considere más, que les sean de más utilidad y para que los puedan para que puedan volver a tomar la clase. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Por ahí ven mi pantalla? ¿Sí la ven? Sí, profe. Ok, vamos a... En esta unidad estamos revisando la parte que corresponde a los programas de los fluidos de perforación. Ya hemos comentado que cuando un pozo se va a perforar, existe un programa de perforación del pozo, pero este mismo programa de perforación del pozo incluye subprogramas, es lo que hemos estado comentando. Subprogramas que de alguna manera van a permitir tener la información de los servicios petroleros colaterales que vamos a manejar durante la intervención del pozo. Y uno de los subprogramas más importantes es precisamente el programa de los fluidos de perforación. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí ven los apuntes, ¿verdad? Sí, profe. Ok. La selección de un fluido de perforación debe hacerse de acuerdo a las condiciones y problemáticas específicas del campo a perforar. Quiere decir que el fluido de perforación es diseñado como un traje a la medida en la planta de lodos. En la planta de lodos tienen físicamente una copia del programa de perforación, las características físico-químicas que tiene que cumplir, por ejemplo, como densidad, como la viscosidad, la estabilidad eléctrica, el porcentaje de sólidos, el filtrado, y algunos otros parámetros importantes que el lodo de perforación debe cumplir en el rango que nos marca el programa de fluidos. En la planta de lodos, entonces, acondicionarán o fabricarán un lodo nuevo acorde a las características que lo pide el programa de fluidos. Ya terminada de preparar o acondicionar el fluido en la planta, este es enviado a la localización en donde va a ser utilizado.
Si es en un pozo terrestre, este fluido es enviado por pipa, normalmente. No crean que va un camión con botes llevando lodo, no. Tiene que ser una pipa para poder transportar un promedio de 20 metros cúbicos de lodo, que es la capacidad de cada pipa, ¿verdad? Y esta es enviada a los pozos. Se mandan 3, 4, 5 pipas, las que se requieran para completar la cantidad mínima de lodo que se requiere para iniciar a perforar una etapa. Ahora bien, si el pozo es una plataforma marina, existen almacenes de lodo de las compañías más importantes en la zona portuaria. Por ejemplo, Baker Hughes tiene su planta de lodos, Halliburton tiene una planta de lodos, Schlumberger tiene una planta de lodos, Cumax tiene una planta de lodos, Protexa una planta de lodos. Son las compañías que normalmente proveen el fluido a los pozos que se están perforando en zona marina. Entonces, estas plantas de lodos fabrican o acondicionan, como hemos repetido ya, el lodo y lo envían por pipa al muelle, y del muelle es trasladado este fluido de la pipa hacia el barco, hacia los tanques de almacenamiento del barco, y ahí se cargan los barcos con el lodo. El barco ya cargado con lodo y con otros materiales, posiblemente materiales químicos y algunos herramientas o otros accesorios que requieran plataformas vecinas o cercanas a donde se van a enviar los materiales, aprovecha el viaje para mandar todo ese material hacia la zona. Ahí en la plataforma, a través de un bombeo especial, se trasvasa el lodo de los barcos a los tanques de almacenamiento de las plataformas. Esa es la manera como se va trasladando el lodo hacia la zona donde se va a ocupar. El lodo también puede prepararse en la misma plataforma marina o en el mismo equipo de perforación en zona terrestre. Sin embargo, la mayor parte, vamos a decir que más del 90% del lodo es enviado de una planta de lodos hacia el pozo donde se va a utilizar. Quizá un 10% o menos del 10% es utilizado o es preparado en las plataformas, a menos que en las primeras etapas se requiera lodo base agua preparado con agua de mar. Entonces, pues no sé, obviamente no lo mandan de la planta de lodo, sino lo preparan en la misma plataforma. Hasta aquí, ¿está claro lo que he comentado ahorita? Sí, profe, todo muy claro. Perfecto. A ver, ahí háblenme para ver si ya se mejoró el sonido. ¿Está claro? Perfecto, ya los escuché mejor. Bien. Entonces, el lodo se prepara conforme al pozo o a la formación que se va a perforar. Dice aquí que la información que debe recabarse durante el proceso de selección del fluido de perforación se refiere a las presiones de poro y de fractura, antecedentes de pérdida de circulación o de brotes, litología, o sea, presencia de lutitas hidratables, intercalaciones de sal, etcétera, temperatura y presencia de fluidos contaminantes como agua salada, CO2 y ácido sulfídrico. Es decir, se tiene toda una gama es como un expediente clínico, ¿verdad?, en donde el médico prepara el tratamiento correcto, es decir, prepara el lodo idóneo para poder nosotros perforar el intervalo. Durante la etapa de perforación, el pozo, al momento de ir perforando, va contaminándose de sólidos, de agua, de CO2, de sulfídrico y de minerales, de sales. Y entonces la chamba del especialista en fluidos, del ingeniero químico en fluidos,
es precisamente darle tratamiento al lodo que se está utilizando en el pozo para que el lodo no pierda sus características ideales a la etapa que se está perforando. El lodo se va degradando por el manejo que les estoy comentando ahorita, por todo lo que van, por todos los contaminantes que va encontrando. Entonces, la chamba del químico es precisamente a través de un análisis físico-químico determinar qué le duele al lodo. Es como el médico. El médico cuando recibe al paciente, ¿verdad? Le hace una revisión, no sé, la presión, los niveles de glucosa, la temperatura, la edad, el peso, qué dolencias tiene, etcétera. Eh, el médico con todos esos datos va llegando o va determinando el tipo de enfermedad que tiene el paciente. Es muy similar para el ingeniero de fluidos. El ingeniero de fluidos, a través de su análisis físico-químico, checa la densidad, la viscosidad, la reología, el porciento de sólidos y otros parámetros más. Y conforme a los datos que va obteniendo en el pozo, va observando qué parámetros se van moviendo, saliéndose de los rangos, se van incrementando o se van disminuyendo, y determina qué material químico debe de agregar para restablecer las características del lodo y que éste cumpla con su función cuando sea utilizado. Aquí menciona que muchos fluidos de perforación hace muchos años cumplían con las funciones a las que eran diseñadas. Sin embargo, utilizaban materiales tóxicos tanto para el medio ambiente como para el personal. Tal es el caso de, por ejemplo, como el cromolinosulfonato de emulsionado. Entonces, este material es altamente tóxico. A lo mejor para el uso, para las propiedades del lodo, funcionaba perfectamente, pero hacer un material tóxico se fue modificando la formulación para utilizar otros materiales que no lo fueran. Y así el lodo de perforación ha ido, las fórmulas y la mezcla de materiales químicos han ido mejorando en pos de que estos productos o estos lodos no sean tóxicos ni para el personal ni para el medio ambiente, que sean perjudiciales. Uno de los aspectos importantes en el fluido es la inestabilidad del agujero. La inestabilidad del agujero, voy a compartir aquí la pizarra con ustedes. Me dicen ahorita si ven la pizarra, por favor. ¿Sí la ven? ¿Sí logran ver la pizarra? Marce y Ruder, que son los que tengo ahorita aquí en línea. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Sí la ven? ¿Sí ven la pizarra? Sí. Perfecto. En un pozo petrolero, vamos a dibujarlo lo más derechito que se pueda, ¿verdad? Esta sección azul es agujero no revestido, es decir, no lleva TR. La línea negra nos indica que va una tubería. Está medio chuequita en mi dibujo, pero en realidad, pues saben ustedes que los tubulares son lineales, ¿verdad? Ok. En este dibujo que estoy haciendo, perdonando las líneas todas chuecas,
¿verdad? La sarta de perforación y la barrena pues van perforando. Cuando hablamos de una inestabilidad del agujero, nos referimos a que esta abertura que tenemos, la parte azul, si tenemos, por ejemplo, mucha lutita, esta abertura va, o sea, esa arcilla va a hincharse y lo que va a hacer es reducir el tamaño del agujero, así como lo estoy dibujando. Al reducirse el diámetro del agujero, la sarta tiene muchos problemas para girar. A estos problemas que se llegan a presentar, les llamamos alto torque y le llamamos arrastres. Es decir, el perforador tiene la manera de visualizar en su tablero cuando el torque viene siendo como una resistencia al giro de la sarta, y el arrastre se refiere a que cuando él sube para repasar el agujero, vean ustedes, la barrena va a tener dificultad y posiblemente hasta ni suba con confianza, o sea, o va arrastrando o tenemos torque a la hora de giro. Entonces, cuando él nota estos detalles, ¿qué está sucediendo? Estamos teniendo una reducción del agujero, un problema de perforación, una inestabilidad del pozo. ¿Ok? Esta inestabilidad del pozo es la que se va a reflejar en altos torques y grandes arrastres. Otros problemas en cuanto a la inestabilidad del pozo pueden ser también observar derrumbes. El observar derrumbes quiere decir que existen rocas de mayor tamaño que se desprenden de la parte interior o de las paredes internas del pozo y caen al fondo. Como el lodo circula, obviamente las llega a sacar. Vamos a suponer que este es el tamaño del recorte, de acuerdo a cómo lo va arrancando la barrena. Esto se ve, vamos a decir que normal, pero si dentro de estos recortes existen unas rocas de este tamaño, esto ya no es recorte. Estas rocas mayores, estos son derrumbes. Cuando hay derrumbes, quiere decir que no tenemos estabilidad en el pozo y el pozo se está desmoronando. ¿Me expliqué? Se está derrumbando. Están cayendo grandes rocas, grandes fracciones o grandes partes del diámetro interno del agujero. Por ejemplo, para un recorte pudiéramos tener un tamaño normal vamos a suponer, el tamaño de un recorte, pues puede ser entre, no sé, unos 3 centímetros
no, perdón, de 1 centímetro hasta unos 4 centímetros. ¿Ok? Ese sería un tamaño de un recorte normal. Pero si encontramos recortes o formación de un tamaño, no sé, de unos 10 centímetros de diámetro, unos 15 centímetros de diámetro, esto ya no es un recorte, esto es un derrumbe. ¿Ok? No es lo mismo ver un recorte de 1 centímetro hasta 4, aquí, que ver uno de 10 o 15 centímetros. Si esto observan, tenemos inestabilidad del pozo y el pozo se nos está derrumbando. ¿Es claro? Vamos a regresar al apunte. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Ahí alcanzan a ver mis notas? ¿Ven el PDF? Estas rocas que son penetradas durante la perforación de un pozo, la más susceptible a la inestabilidad es la lutita. Las lutitas están presentes en más del 75% de la formación, o sea, 3/4 partes de la formación son lutitas y causan más del 90% de los problemas de inestabilidad. Quiere decir que las lutitas son, en todo caso, gran problema para lo que estamos haciendo, para lo que estamos perforando. En otros temas sobre la formación, tenemos o hablamos acerca de las estructuras de las arcillas, es decir, si las lutitas están presentes en un 75% y provocan más del 90%, no hablar de su estructura. Estas arcillas es el equivalente a lutitas, ¿verdad? Si no hablamos de su estructura química y por qué razón son problemáticas, es como si omitiéramos el problema. En esta sección hablamos de la estructura de la arcilla, cómo es su estructura, ¿verdad? Sabemos que es tetraédrica. Cuando hablamos del óxido de silicio, y octaédrica cuando hablamos del mismo óxido de silicio, pero con magnesio o aluminio, reemplazado por aluminio. La estructura es muy similar a esto. Conforme a las sustituciones que van teniendo la misma estructura de la arcilla, esta se va alineando en capas, como lo vemos aquí. Estas capas son como un juego de naipes. A mayor cantidad de humedad y de interacción de las arcillas con el agua, este arreglo de naipes es más grande y más numeroso. Y de las arcillas, la que más problema podría ofrecer por su reactividad es la monmorillonita, que es la arcilla con más cantidad de índice de lo que le llamamos índice de intercambio catiónico. Los mecanismos de la inestabilidad de las arcillas
se resumen en que llevan un proceso de hidratación y llevan un proceso de intercambio catiónico. Esos son los procesos químicos en los cuales son sometidas las arcillas. ¿Ok? Y estos son los procesos que nosotros debemos de considerar cuando manejamos este tipo de formación. Hay un proceso muy importante que se da entre las paredes internas del pozo y el lodo de perforación, y esta es la absorción osmótica. La absorción osmótica, sobre todo en lodos base aceite, se refiere a que el lodo base aceite tiene una parte acuosa, una fracción acuosa que es su fase no continua. Esta fase acuosa está químicamente está preparada con una sal. Generalmente en México y gran parte del mundo la sal utilizada para este lodo de emulsión inversa es el cloruro de calcio. El cloruro de calcio es agregado a la parte acuosa del lodo base aceite y se maneja o se controla a través de las partes por millón de concentración de esta sal. Sin embargo, sabemos que la formación también tiene sal. Si este fenómeno es interesante, observen ustedes, si el lodo de perforación eh, tiene menor salinidad que el agua que está en la formación, el agua contenida en el lodo se va a quedar en la formación, es decir, la formación se va a humedecer de más porque va a absorber agua. Este es un proceso de ósmosis. El proceso de ósmosis inversa es cuando una solución concentrada eh, se concentra más porque hay un flujo de agua en solución diluida, pero esto requiere presión y esto es otro proceso diferente. El de ósmosis directa es pasar la solución de menor concentración a la de mayor. Por eso es muy importante que los lodos de perforación sean preparados con una salinidad mayor a la que posiblemente podemos esperar en la formación, en la lutita que está dentro de la formación. Y esa concentración, estaba buscando el apunte, pero no lo veo aquí a la mano, equivale a tener una concentración mayor a 350,000 partes por millón. Aquí lo tenemos. Si una de las pruebas para poder determinar esa reactividad de la arcilla es lo que le llaman MBT. Es unas siglas en inglés que significan Methyl Blue Tester, prueba de azul de metileno, y en inglés también SEC, que es el intercambio catiónico. Y a través de la experiencia, ¿verdad? Nos dice que una formación con un MBT de 6 a 10, de 6 a 10 MBT, mil equivalentes, indicará un caso ligero de inestabilidad. Si el MBT sube de 10 a 20 mil equivalentes, indicará un caso de inestabilidad intermedia. Pero si el MBT se va de 20 a 40, podría presentarse un caso severo de inestabilidad. Los cationes generalmente que intervienen o que ayudan a ese intercambio y a estabilizar las arcillas normalmente son el sodio, el potasio y el calcio. El más usado es el potasio como cloruro de potasio, como sal. El ion es potasio y este es el que es utilizado en la formulación de los lodos para contrarrestar o para disminuir el problema de la inestabilidad del agujero.
Aquí viene, ¿verdad? Por experiencia, lo que les acabo de comentar. Manejar lodos de perforación con una salinidad de 350,000 partes por millón nos va a permitir mantener la estabilidad del agujero, secar las paredes del agujero y que no se derrumbe al momento de estar muy húmedo. Por experiencia, normalmente los lodos que nosotros manejamos en campo, ya sea en zona marina, en zona terrestre, normalmente tiene una salinidad de 200,000 a 280,000. Muy raro llega a 300, y este es solamente como una manera de asegurarnos de que mantendremos la estabilidad del agujero. Esta es la foto de un operador en su cabina de perforación, donde ya el Justin o las cabinas de perforación son mucho más modernas que cuando iniciaba esta actividad petrolera. Finalmente podemos decir que el programa de fluidos de perforación incluye las siguientes los siguientes datos: los tipos de fluidos de perforación y terminación que se usarán, los rangos de densidad necesarios para balancear las presiones de los fluidos de formación en cada sección del agujero, las principales propiedades requeridas para una perforación eficiente, los aditivos sugeridos en cada sección y los problemas que se pueden presentar. Esta es información básica. Aquí, al final de este apunte, viene una información que generalmente contiene un programa de fluidos de perforación, es decir, qué etapa es. La etapa se diferencia o se identifica por el tamaño de barrena. Barrena de 36 pulgadas, profundidad 50 metros, el objetivo de la etapa, el fluido que se va a ocupar y la densidad que se va a utilizar en el mismo. Por ejemplo, en una etapa de 17,5 va a llegar a una profundidad de 1800 metros, va a llegar a la cima de las presiones anormales y todavía vamos a ocupar un lodo base agua inhibido con una densidad de 1.70. Ya posteriormente, saliendo de esta etapa, se utiliza un lodo base aceite, según este programa como nos va indicando. Y al final, ya cuando llegamos a la parte terminal, cuando tocamos el yacimiento, para evitar daño a la formación, ocupamos agua filtrada con densidad de 1, y esto nos va a permitir proteger las características del yacimiento original. Va describiendo al final el tipo de etapa y las características o objetivos que se deben de cumplir. Se habla de la etapa conductora de 36, la etapa superficial de 26 pulgadas, la etapa intermedia de 17,5, la etapa intermedia son dos etapas intermedias, la de 12,25. Otra más, aquí son 3, etapa intermedia de 8,3 octavos, una etapa de exploración de 5,7 octavos. Y al final nos menciona que en la terminación del pozo, ¿verdad?, normalmente el fluido de perforación ya no es el mismo, se cambia y se utiliza lo que le llaman un fluido de terminación. Este fluido de terminación puede ser agua tratada con una densidad de 1, una salmuera sódica de 1,01 a 1,19, o una salmuera cálcica de 1,20 a 1,39. Esto es típico, pero esto lo va a determinar el ingeniero del pozo a través de la información que tiene. Y eso sería todo lo contenido en la etapa la unidad número 1 de nuestros apuntes. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Por mi parte sería todo por el día de hoy en esta clase. Recuerden, esta clase fue grabada y será subida a la brevedad a su plataforma Moodle. Y esperando tengan el próximo lunes un excelente examen. Vamos a tener examen el día 22 en horario de clase, examen de la unidad número 2. Y aprovechando que está Ruder y Marce, por favor, vayan normalizando su participación en esta materia y en otras más que van cursando. Y
pues por mi parte sería todo. Si no hay preguntas, les deseo un excelente fin de semana. Pues estamos pendientes, Ruder, cuídense mucho, cuídate esa lesión para que mejore lo más que se pueda. Y entonces estamos pendientes, jóvenes. Tienen todo el material en la plataforma MODE para prepararse para su examen. Así es, poco a poco vas a ir restableciendo, no te me desesperes. El cuerpo humano es una maravilla, pero hasta una maravilla requiere tiempo para irse reponiendo. Cuídense mucho y estamos pendientes.